En esta clase hablaremos en qué podemos invertir, haciendo referencia y diferencia entre la renta fija y la renta variable. Principalmente en la renta fija lo que hacemos, y de manera muy resumida y, como digo, muy breve, es que depositamos en forma de un empréstito, es decir, realmente lo que estamos haciendo es comprar un título, por ejemplo, de 1.000 euros, con la condición de que cada año nos paguen un interés, que se le llama cupón. Esto sería la forma muy resumida. Hay muchos tipos de renta fija. De hecho, hace tiempo colgué un vídeo en el canal que si queréis ver un poco más en detalle de cada una de estas que vamos a hablar, de cada tipo de título que se emite, podéis ver ese vídeo. Podemos diferenciar la deuda privada y la deuda pública. La diferencia principal y de manera resumida sería que la deuda privada es emitida por una empresa, es decir, en vez de esa empresa recurrir a una financiación al banco, es decir, pedir una deuda directamente, o realizar una ampliación de capital, que veremos que es una ampliación de capital más adelante, es decir, emitir acciones para financiarse, recurre a emitir, por ejemplo, un bono. Ese bono lo que hace es simplemente emitirlo y los inversores lo que pueden hacer, o una institución, comprarlo con la condición de que la empresa va pagando año tras año, dependiendo de también el periodo de frecuencia a la que hayan pactado para sus pagos de cupones, esos intereses. De tal manera que podemos encontrar diferentes tipos de deuda privada, como por ejemplo os he puesto aquí, pagares de empresa, bonos, obligaciones simple, obligaciones subordinadas, cédulas hipotecarias, etc. Como digo, hay un vídeo en YouTube donde tengo y explico la diferencia principal entre cada uno de ellos. Por lo que respecta a la deuda pública, lo más común, que seguramente ya conoceréis, serían las conocidas letras del Tesoro, bonos, obligaciones del Estado español, Estados Unidos, etc. De hecho, es muy importante este tipo de deuda porque básicamente también muchos inversores, y casi la mayoría de inversiones en renta variable, nos fijamos en el tipo de interés que otorga el bono a 10 años de Estados Unidos. La diferencia principal entre letras del Tesoro, bonos y obligaciones es el periodo. En este caso, letras del Tesoro serían como más a corto plazo, o sea, en cuestión de meses. En cambio, bonos sería ya 10 años y obligaciones serían 30 años. Y por lo que respecta a la renta variable, ya la conocéis, es simplemente la inversión en bolsa en acciones. Entonces, simplemente aquí no percibimos un cupón, pero, como dice Warren Buffett, sería centrarnos en aquellos negocios que como si pagaran un tipo de cupón una vez analizamos el negocio en sí. Esto ya hablaremos más adelante, pero básicamente aquí no tenemos garantizado nuestro capital, aquí sí, pero también hay ciertas condiciones. Aquí no significa que no haya riesgos. Hay riesgos de quiebra, por ejemplo, puede ser que el emisor de una deuda privada, por ejemplo una empresa, se comprometa a pagar esos intereses sobre un cupón, sobre un título, pero por alguna razón la empresa puede llegar a quebrar y declararse insolvente y por lo tanto no pagar a los bonistas, las personas que han invertido en ese bono. En cambio, en la renta variable no tienes ese cupón o esos intereses. Si te está aportando valor este vídeo, recuerda que por el simple hecho de darle me gusta, ayudas a que siga compartiendo contenido en el canal. Además, recordarte que puedes unirte a nuestras redes sociales, tales como canal de Telegram, Instagram, Twitter y demás. Te dejaré los enlaces en el primer comentario fijado de este vídeo o en la descripción del vídeo en sí. Por último y no menos importante, si quieres que te enviemos una guía PDF totalmente gratuita donde resumimos la gran mayoría de conceptos que explicamos en este curso, simplemente te tienes que registrar en el apartado inscripciones curso gratuito, que te dejaré el enlace en el primer comentario fijado de este vídeo. Llegamos a este punto donde me gustaría hablar de la clasificación de la MiFID, donde encontramos los productos financieros no complejos y los productos financieros complejos. En la parte izquierda podemos encontrar productos de mercados monetarios, renta fija, como hemos visto, deuda pública y deuda privada, las acciones, instituciones de inversión colectiva, y por lo contrario, en los instrumentos financieros, simplemente es una clasificación para que la tengáis en cuenta, serían productos derivados, tales como CFDs, que explicaré también qué es y cómo funcionan, pese que, como digo y reitero muchas veces, no recomiendo para una persona principiante que haga uso de estos instrumentos derivados, sobre todo al principio, y más si estás viendo este curso, que es una formación totalmente básica para situar esas bases en tu futura formación. Opciones, warrants, etc. Productos estructurados, acciones subordinadas, preferentes, hedge funds, etc. Como también otras partes como arte, criptomonedas y demás. Si nos centramos concretamente en la inversión en renta variable, es decir, la inversión en bolsa en sí, es decir, en empresas, me gustaría también mencionar en este apartado en qué podemos invertir, y son en estas empresas que además podemos hacer varias clasificaciones, y una de ellas sería el tamaño de cada empresa. No es lo mismo
en invertir en empresas como megacaps, que serían empresas de las más grandes, como ya conoceréis, Apple, Amazon, Facebook y demás. Aquí tenéis la clasificación en función de los miles de millones a los que cotizan, o millones en sí. Como veis, debajo tenemos las más pequeñas, que serían menor de 50, que serían aquellas compañías que por market cap, por la capitalización que tienen, serían de 10 millones, 15 millones, hasta 50 millones. Podéis encontrar otro tipo de clasificación, pero para haceros una idea. Lo interesante, y que he mencionado muchas veces en el canal de YouTube, es que las compañías de menos de 2.000 aproximadamente, de 1.200 millones, 1.500 millones de capitalización, son las interesantes. ¿Por qué? Porque los fondos de inversión les cuesta invertir en este tipo de compañías y es donde se encuentran más oportunidades, más ineficiencias, los analistas las siguen menos, por lo tanto, entonces, lo que sucede es que haya esas ineficiencias que pueden ser que las compañías aparezcan más baratas de lo que están en función de los beneficios que están generando. Para que lo entendáis de manera muy rápida, y esto también lo hablaremos y lo hemos hablado en alguna ocasión, los fondos que, por ejemplo, gestionan 100 millones de euros, imaginad que quieren crear una posición en un negocio de un 5% porque han visto que es excelente, les gusta la directiva y demás, tendrían que invertir 5 millones. Imaginad que una compañía está en alrededor de 20 millones de capitalización, lo que están haciendo es comprar prácticamente el 25% de la empresa. Entonces eso... hay varios inconvenientes. La primera es la liquidez que puede presentar la compañía en el volumen de negociación. Para poder crear esta posición de 5 millones de euros, lo mismo, tienen que estar semanas para crearlas. Y al revés, puede ser que para venderlas también, que por alguna razón quieran deshacer toda la posición y no puedan hacerlo en tan solo un día y tengan que transcurrir semanas. Por lo tanto, los fondos a veces evitan invertir en este tipo de compañías. No todos, por supuesto, hay fondos exclusivos donde simplemente se centran en small caps y que también lo que hacen es limitar el volumen de su negocio. Es decir, un fondo quizá puede cerrar a 50 millones, 80 millones de euros por la simple razón de gestión, me refiero, en los millones de euros bajo gestión sobre el fondo, por la mera razón de que les interesa invertir en compañías pequeñas y demás. En fin, simplemente quería mencionar esta clasificación para que la tengáis un poco claro y que seguramente le iremos hablando de este concepto más adelante y que sepáis de qué tipo de compañías estamos hablando. Por último, y para finalizar esta clase, me gustaría, además, no solamente saber en qué podemos invertir, como hemos visto, diferenciando entre la renta fija, la renta variable y los diferentes tipos de empresas dentro de la renta variable, sino también tener claro nuestro horizonte temporal a la hora de invertir. Como hemos mencionado, el horizonte temporal que es válido dentro de la inversión, al menos desde mi punto de vista, no significa que sea escéptico o al menos para aquellas personas que se dedican a invertir a medio plazo o a corto plazo, que también podemos encontrar inversiones a medio plazo, por supuesto. Hay situaciones especiales que también las comentaremos, spin-offs y demás que pueden presentar una buena oportunidad para obtener rendimientos a medio plazo. Pero sí que me gustaría que durante esta formación básica gratuita os olvidarais de estas operaciones de corto plazo, sobre todo fomentadas por la publicidad que quizá... lamentablemente desde mi punto de vista se fomenta mucho, sobre todo desde 2020 hasta ahora con la digitalización y sobre todo pues la publicidad online está cada vez más al día. Fomenta mucho este tipo de inversión, estrategias de operaciones de intradía, de días, de swing trading, etcétera, que como digo no lo critico, simplemente quiero que al menos las personas que estén aproximándose y que estéis haciendo este curso pues que tengáis la visión de componer con los años, ya sea si estás trabajando, si lo quieres combinar con tu trabajo y destinarle cada X tiempo ese dinero a empresas, a un índice, a ETFs, cualquier activo que ya hablaremos más adelante, y que os olvidéis de los vaivenes que puede haber por el camino, porque siempre van a haber y a veces, como digo, dentro del corto plazo, y esto es algo que también me gusta decirlo mucho, creo que las operaciones son más para algoritmos, para instituciones, para que tienen recursos informáticos, que tienen recursos con muchos capitales y por lo tanto eso tendría sentido. Entonces, pero creo que la mayoría de personas que estáis aquí no tenéis recursos de millones de euros, no tenéis recursos ni tampoco de informáticos para crear sistemas algorítmicos, etcétera, etcétera, etcétera. Por supuesto, como digo, esa inversión a corto plazo para una persona que sea que... Para poner un ejemplo, esas personas que se quieran dedicar o que quieran aprender, como dicen, en el intradía y demás, estamos hablando de operaciones de comprar por la mañana y vender por la tarde o justamente lo contrario, ya lo haremos también qué significa eso de operar en corto más adelante, pero como digo, creo que no es factible para una persona normal y corriente de a pie o para la gran mayoría de personas que estaréis viendo este vídeo. También es cierto que debido a la naturaleza humana, nosotros
estamos diseñados para no pensar más allá de años. Es decir, no estamos diseñados para ganar dinero componiendo durante 5, 10 o 20 años. ¿Por qué? Porque por nuestra naturaleza en sí no somos así. Entonces es muy fácil caer en el error de comprar algo, mirar la cotización de manera diaria, o porque cae, o encontrar siempre motivos, ¿no? Entonces, desde mi punto de vista, al menos es lo que quiero también con este curso. Espero que también eso sea uno de los objetivos primordiales, que al menos es el mío, que aprendáis, que dejéis de lado todo eso. Y como digo, que si hay personas, tampoco quiero que cerrar la puerta completamente al 100% por eso, porque obviamente encontraréis información que los mejores bancos de inversión de Estados Unidos y demás ganan con operaciones de intradía, por supuesto, que sí es lo que digo, con ordenadores y demás. Incluso hice un hilo en Twitter donde el señor Jim Simon, durante su época donde es un matemático, en el cual fundó un fondo y en el cual recopiló con información con otras personas que también eran premios Nobel, o no recuerdo si eran matemáticos o PhD, es decir, con doctorados y demás, donde de alguna manera batían al mercado de manera casi diaria. Pero estamos hablando, para que os hagáis una idea, y estoy diciendo esto de memoria, podéis buscar información vosotros y contrastarla, tampoco os lo toméis al pie de la letra, pero que estaba realizando, no sé si recuerdo que eran 200.000 operaciones al día, de las cuales no sé si el 51% eran positivas y el 49% negativas o al revés, pero para que os hagáis una idea de lo que estamos hablando. ¿Por qué digo todo este discurso y por qué es importante? Tenéis aquí un gráfico debajo. Como veis, desde 1929 hasta 2018, podéis encontrar algún gráfico más actual, que representa la tenencia de acciones. ¿Qué significa esto? Como veis, imaginad en 1960 aproximadamente, una persona de esa época mantenía las acciones por un periodo de 8 años. Eso tiene sentido porque durante esa época no teníamos tanta información. Ahora mismo tenemos un móvil en la mano, podemos consultar cualquier tipo de empresa en cualquier momento, nos podemos descargar los informes anuales. Si hay una noticia en China, pues nos enteramos ahora mismo de lo que está sucediendo prácticamente. Entonces, pues no estaban tan expuestos a la información y por lo tanto no eran tan impulsivos. Esto es uno de los motivos, podríamos encontrar más, pero para que os hagáis una idea. En cambio, como veis, a partir de, vamos a poner, de los 90 hacia adelante, la tenencia ha ido disminuyendo. De tal forma que a día de hoy, en 2020, 2021, cualquier persona que compra algo, un negocio en bolsa, una acción, no la mantiene mucho más allá de media de 2 años. Es decir, no quiere decir que no haya personas que no lo hagan, pero de media, como veis, no superan los 2 años. Y aquí, una vez más, es donde el minorista, los inversores retail, etcétera, nos podemos beneficiar de ello. ¿Por qué? Porque si además hemos dicho que había ineficiencias dentro de empresas pequeñas, también las hay por el corto plazo. ¿Por qué? Porque los analistas de Wall Street, etcétera, se basan en los resultados trimestrales. Si un resultado de una empresa, quizás, no quiero poner ningún ejemplo todavía, pero presenta un decrecimiento de un menos 7% un trimestre, o un menos 5% year over year, que eso significa año tras año, año sobre año, puede ser que ese periodo haya sido malo por alguna razón en concreto, por algo puntual, pero no es nada estructural a largo plazo. Entonces, cuando nosotros invertimos en una compañía, nos interesa que si compone a ritmos del 20%, me refiero a nivel de ingresos, que es una tasa bastante alta, pero por poner un ejemplo, pues si un trimestre decrece un menos 5% y no cumple, bueno, puede pasar, analizamos la compañía, a qué se debe, si realmente se debe a algo estructural, si realmente se ha ralentizado por alguna razón, pero si no, si es porque simplemente ha tenido una empresa un mal resultado, porque las empresas no van así, o sea, no crecen de manera lineal, las empresas van componiendo a poco, van realizando adquisiciones, van haciendo recompras, a veces cometen errores, luego los solventan, o sea, la habilidad también de solventar errores pues es muy importante dentro de la directiva. Por lo tanto, analizar por qué ese decrecimiento ha sucedido. Además, también podemos ver, eso ya os enseñaré más adelante, a utilizar la plataforma Ticker, de leer las conferencias, las phone calls que se le llaman, donde explican los motivos de ese decrecimiento y demás, y hay que saber leer entre líneas. Entonces, ¿qué pasará con este menos 5? Pues que seguramente, si los analistas esperaban un más 20, pues lo que va a pasar con esa compañía, que ese día o esa semana, lo más probable es que la compañía corrija, pues, no sé, un 15 o un 20%, me lo invento. Incluso puede llegar a más. De tal manera que si tú tienes analizado un negocio y tu visión es a largo plazo y sabes que tú vas a tener esas acciones por lo menos 3, 4, 5, 6, 7, 8 años, o las has comprado porque realmente te gusta el negocio y no las quieres vender nunca, lo que harías sería comprar más.
Y aquí hablaremos sobre este tema de comprar más, de promediar, etcétera. Porque tienes que estar seguro, es decir, la palabra convicción en bolsa es muy importante. Y este sería uno de los motivos también donde podemos encontrar un beneficio por el hecho de invertir a largo plazo. No solamente porque vamos componiendo el capital, sino simplemente porque la mayoría de personas, como estáis viendo en este gráfico, ya no tienen acciones con más de 2 años y van año tras año y rotando el capital. Por supuesto, eso es una manera de invertir y, como digo, la tecnología avanza más y hay más recursos informáticos y tiene sentido para aquellas personas, para aquellas instituciones que tienen recursos para ello. Pero para un inversor retail, un inversor que quizá quiera compaginar su trabajo y ser inversor privado a la vez o parcialmente, pues el enfoque yo creo que el correcto sería este desde mi punto de vista. Espero que esta clase os haya gustado. Espero que también, si tenéis alguna duda, ya sabéis que podéis comentar el vídeo y os responderé. Así que nos vemos en la próxima clase. Un saludo.